Continuamos con el estudio de Santiago y esta vez en el capítulo 1. Continuamos con el capítulo 1, pero vamos a abrir los versos del 9 al 27. Santiago 1 del 9 al 27. La palabra de Dios dice: por eso, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mis hermanos, en este retiro de ayuno y oración estamos meditando en base a la carta de Santiago, ¿verdad? Y en esta noche, en armonía con la porción que hemos leído, no pretendo yo hacer un estudio exegético ni teológico del pasaje, porque esto nos llevaría mucho tiempo y eso lo vamos a dejar para la academia bíblica, ¿verdad? Lo que pretendo en esta noche es ser práctico, muy práctico, y centrar el mensaje solo al poder transformador de la palabra de Dios. Al poder transformador de la palabra de Dios. Y para ello quiero hacer hincapié que aparte del poder inspirador del Espíritu Santo, quiero tomar como referencia la transformación de la propia vida del autor de la carta, a la vez que nosotros mismos, en la medida en que vayamos avanzando en nuestra meditación, el Espíritu Santo nos ayude a recordar cómo la palabra de Dios un día impactó en nuestras vidas y nos rendimos a Cristo. Bien, hay mucha gente que, habiendo comenzado a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios como si fuera un libro más, poco a poco fueron descubriendo que eso no era así. Y no era así porque en la medida que iban avanzando en su lectura, comprobaron que lo que tenían delante de sus ojos y en sus manos no era otra cosa que un tesoro, un inmenso tesoro, un tesoro de valor incalculable por su contenido, por la transformación que la lectura de esa palabra iba haciendo en sus vidas. Hermanos, cuando uno aprecia de verdad el valor de la palabra, esta produce un impacto tremendo en nuestras vidas. Yo puedo dar testimonio que yo soy una de esas personas. Yo soy una de esas personas que la palabra comenzó a hacer impacto en mí poco a poco. Yo tenía más o menos 46 años y mi esposa ya hacía un año que se había convertido al Señor. Entonces los pastores iban de continuo a nuestra casa para ir consolidando la decisión que había hecho mi esposa por Dios. Y lógicamente su conversación se basaba solamente en la palabra de Dios. Sabiendo que iban a volver de continuo, y yo aún no era creyente, por supuesto, por mi cuenta y a mi manera, a escondidas, yo leía la palabra de Dios. Y cuando ellos volvieron, yo les dije a cara descubierta:
Con que ustedes dicen que en la palabra de Dios no hay errores. Así es, me dijeron. ¿Cómo me explican ustedes entonces que aquí en el libro del Génesis dice que Noé calafateó el arca con brea? ¿Quieren explicarme esto? Porque hasta donde yo sé, ¿se dan cuenta? Hasta donde yo sé, el petróleo no había sido descubierto, sus propiedades no habían sido descubiertas, no existía brea porque no había refinamiento. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Yo entiendo que la brea es una parte residual. Yo entiendo, yo sé. Era exquisito yo, en mi forma de ser. Bien, entonces ellos, los pastores, no me dieron una respuesta inmediata, no dieron esa respuesta a mi inquietud. Ellos solo me dijeron con un aparente asombro: qué interesante lo que usted nos dice, señor Cavero. Qué interesante. Siga usted leyendo para ver qué más se encuentra. En una segunda oportunidad, yo ya las esperaba con otro descubrimiento. Yo les dije, con que ustedes dicen que las 3 mujeres que fueron al sepulcro de Jesús eran las 3 Marías, ¿no? Las 3 Marías. Ahora explíquenme ustedes, porque yo estoy revisando los evangelios y yo encuentro que Mateo solo habla de 2 Marías. Mateo habla de María Magdalena y de la otra María. Marcos, por su cuenta, él dice que estaba María Magdalena, la otra María y Salomé. ¿Qué es esto? Salomé no es María. Lucas habla solamente de muchas mujeres. Juan solamente nombra a María Magdalena. Aquí el error es más grande. Ellos volvieron a mirarme y me elevaron mi ego y me dijeron: señor Cavero, ahora usted ha estudiado con más profundidad. Ahora usted ha leído, ha hecho comparaciones en la Biblia. Siga usted leyendo para ver qué más se encuentra. Y así llegamos a la tercera y última oportunidad que yo tuve con ellos, ¿no? Y les pregunté: ¿por qué ustedes dicen que en el letrero que hay en la cruz de Cristo, ahí dice: este es Jesús Nazareno, Rey de los judíos? Miren, ustedes me dijeron que siguiera investigando, que siguiera leyendo. Bueno, yo he leído que allí Mateo no dice para nada que Jesús sea nazareno. Solamente dice: este es Jesús, Rey de los judíos. Marcos es más escueto. Marcos dice: este es Jesús, punto. Lucas no menciona el letrero. Y Juan, que es el más amplio, dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero omite la frase este es. Entonces, ¿estamos o no estamos en un error? Y la respuesta fue la misma. Sígale. Yo dije otra vez, lo dejé sin respuesta. Otra vez lo dejé sin respuesta. Bueno, ya han pasado 40 años aproximadamente de esto, ya van calculando mi edad. Y yo sigo leyendo para ver qué más encuentro, ¿no? Lo interesante es que la palabra de Dios impactó en mi vida y comenzó a hacer una transformación total en mi ser, y aquí me tienen paradito delante de ustedes. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque sigo leyendo, porque sigo perseverando en la palabra, en mi lectura en la palabra de Dios, para eliminar de todas formas cualquier apatía que pueda aparecer o cualquier cosa que quiera alterar o desenfocarme de mi vida espiritual. Que eso no le suceda a ninguno de nosotros, ¿verdad? Ahora, por el contrario,
Nosotros estamos destinados a vivir en forma permanente y continua en la presencia de Dios y vivir bajo las normas de la autoridad de Dios. Esto es lo que ese latinismo coram Deo quiere explicar. Vivir en la presencia de Dios y bajo la autoridad de Dios, bajo la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto tiene un propósito muy singular, tanto en su naturaleza como en su efecto en nuestras vidas, tanto en simples lectores como en estudiantes muy avanzados de la palabra, porque es el único libro que ha sido inspirado por Dios de principio a fin, el único libro. De manera que esta palabra de Dios viene a actuar sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre el corazón y sobre nuestra voluntad en forma permanente. Fueron escritos, esto fue inspirado por Dios y esto no quiere decir que Dios le dictó a cada uno lo que tenía que escribir, sino que, repito, el Espíritu Santo obró sobre sus mentes, sobre sus corazones y sobre su voluntad para que ellos escribieran solo lo que Él quería revelarles, porque la Biblia es la revelación de Dios escrita. Lo que sí es cierto es que cada uno lo expresó en su propia forma y de acuerdo a su propio bagaje cultural, porque Dios le dio esa libertad. Hermano, tal vez, o hermana, tal vez tú hayas tenido la misma experiencia que tuvo Timoteo, que desde niño fue enseñado por su madre Eunice y su abuela, por su madre Eloida, y su abuela Eunice, ¿no? Quizás ustedes han sido así, enseñados en la palabra de Dios desde niño. Si es así, gózate en ellos y persevera en ellos. Pero si has llegado a encontrarte con la palabra de Dios siendo ya grande o siendo un hombre adulto como yo, entonces disfrútalo plenamente y gózate y disfrútalo diariamente, pues la palabra de Dios es más rica que la miel. Y no solamente es más rica que la miel, sino que el autor de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no es cierto? Es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, hablando del autor de la epístola, hablando de Santiago, podemos decir que en los escritos más antiguos no se le identifica como Santiago, sino como Jacobo. Ese Jacobo que junto con su madre y sus otros hermanos fueron a buscar a Jesús para regresarlo a casa. A lo que Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y completó la frase diciendo, solo, escuchen bien, solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y mi madre. Bien. Ahora, lo que está indicando aquí Jesús con esta palabra es que ese Jacobo o Santiago, como lo querramos llamar, en ese momento no estaba haciendo la voluntad de Dios, es decir, ese hombre estaba totalmente desenfocado en su vida espiritual, como lo podemos estar cualquiera de nosotros. Pero ahora, curiosamente,
Este Santiago comienza su carta diciendo que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pregunto, ¿qué fue lo que lo hizo cambiar? ¿Qué cambió a Santiago? Nada más y nada menos que el poder transformador de la palabra. Allí Santiago encontró un tesoro que impactó su vida y que cambió su vida. Hermanos, la palabra de Dios tiene que hacer eso en nosotros. Tenemos que buscarla, tenemos que abrirla, tenemos que encontrar ese tesoro que impacte nuestras vidas y por ese impacto cambiemos nuestras actitudes. Hermanos, la palabra nos habla entonces a la conciencia. Nos habla a la conciencia. La palabra de Dios nos debe llevar a una toma de conciencia. Y por esta toma de conciencia es que Santiago va a escribir esta carta con propósitos divinos. Es decir, que él escribió no solo para que el poder de la palabra cambie la vida de sus hermanos, los judíos que estaban repartidos por toda la tierra, sino que cambie también la vida de todo aquel que en la posteridad leyera la carta y la aplicara en su propia vida. Lo que quiero decir es que para que cambie la vida, mi vida y tu vida, ¿no? Porque lo que es una persona, eso va a determinar si su inteligencia, si sus talentos, si sus competencias, si su energía, si su esfuerzo, si sus capacidades, si su desplazamiento por la vida, si su comportamiento en el trabajo, si su éxito en los negocios, son eso, son éxitos. Y nosotros comprendemos que el hombre solamente llega al éxito cuando es hacedor de la palabra y no solamente oidor. ¿Me entendieron? ¿Quieres éxito en tu vida? Tienes que ser hacedor de la palabra y no solamente oidor. Estoy hablando que la palabra de Dios nos hará hombres y mujeres con carácter, con integridad y con realidad. Me explico. Por carácter seremos, lo que dice Santiago, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Por la integridad, los cristianos desechamos lo que también dice Santiago en el verso 21, toda inmundicia y abundancia de malicia. Y por la realidad, sabemos perfectamente que la palabra puede salvar nuestra alma. Hay grandes bendiciones, mis hermanos, grandes bendiciones cuando confiamos de una manera segura en la palabra de Dios, cuando nos apegamos a esa palabra, cuando nos apegamos a lo que Dios ha dejado escrito, pues la palabra posee perfecciones espirituales que llegarán a reflejarse en aquellos hombres que como Santiago han puesto su corazón en estudiarla, en escudriñarla, en amarla, en aplicarla a su vida y en transmitirla. Esa secuencia tiene que ser, porque como hemos cantado hace un momento, el Evangelio avanza en vasos de barro. ¿Estamos de acuerdo? En una oportunidad, un predicador cristiano que se iba de viaje se encontraba haciendo sus maletas y le dice a un compañero, ya tenía la maleta casi llena y le dice, oye, todavía me gustaría empacar una guía turística, una lámpara, un espejo, un telescopio, un libro de poemas, algunas biografías, un paquete de cartas, una pequeña biblioteca de 66 libros. El compañero le dice, oye, tú estás loco. En tu maleta solamente tienes unos 20 centímetros y es todo lo que ha dicho va a entrar ahí. El predicador se sonrió, tomó su Biblia y dijo, todo lo que tengo que hacer es
esta Biblia ponerla en mi maleta, porque aquí están todas las cosas que he dicho. Aquí están el telescopio, acá están los 66 libros, acá están todas las cosas, ¿no? Entonces, qué concepción tan acertada la de este pastor, ¿verdad? Y cuán útil, eso nos deja el ejemplo de cuán útil y cuán provechosa es la palabra de Dios. Si hay un asunto que debe ser considerado por nosotros con especial atención, considerado por todos los creyentes, es el de la relación que debemos tener con la Escritura y el lugar que debe ocupar esa Escritura en nuestro andar diario. Podría afirmarse, sin duda alguna, que es un asunto de vida o muerte. Y las palabras de Dios sabemos que traen vida porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida natural de cualquier hombre o cualquier mujer tiene el poder de transformar, tiene el poder de regenerar, tiene el poder de dar crecimiento. Esto es verdad para cualquier organismo vivo. De igual forma, escucha bien, de igual forma, funciona así el poder transformador que se aplica en el plano espiritual cuando nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios. La vida de Dios aquí en el corazón humano producirá siempre cambios radicales y permanentes. No hay poder que se le asemeje, no hay ningún razonamiento humano, ninguna filosofía, por muy bien trabajada que ésta sea o por muchos seguidores que tenga, ¿no?, que pueda tener el éxito que ha tenido por siglos la palabra de Dios en la vida del hombre. Es por eso la gran preocupación que tiene el cuerpo pastoral de esta iglesia, de que todos debemos aprovechar al máximo las enseñanzas que se programan en la academia bíblica. Todos debemos estudiar. Tú no puedes inhibirte porque si no estudias la palabra de Dios, estás enfrentándote a un gran peligro, mi hermano. A un gran peligro porque no solamente vas a perder bendición del cielo, sino que serás víctima de una anemia espiritual y esa anemia espiritual te va a dar una vida sin valor y sin propósito. Y yo pregunto, ¿quieres eso para ti? ¿Verdad que no? El secreto del cambio está en que cuando tú oigas o estés estudiando o estés meditando acerca de la palabra de Dios, no trates de buscar explicaciones o significados en los comentarios. Eso es bueno, pero es bueno relativamente porque te va a servir para llenar tu mente, para llenar tu cabeza de la palabra, pero nunca para vivir la palabra de Dios. Una vez estaba dictando una clase en el seminario bíblico y un alumno me dijo, pastor, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? Yo lo miré y dije, mira, la mejor traducción de la Biblia eres tú. La mejor traducción de la Biblia es tu vida, tu propia vida. Cuando tú traduces, cuando tú eres el reflejo de la traducción de esa Biblia, y de eso es lo que se trata, ¿no? Si no traduces la palabra de Dios, o dicho en otras palabras, si no aplicas la palabra de Dios en tu vida, no estás estudiando la Biblia como Dios la ha diseñado para ti. Dios nos da la Biblia, nos da su palabra, para que por ella seamos totalmente transformados, no simplemente para informarnos o para llenar nuestra cabeza con su palabra, sino principalmente para aplicarla en nuestra vida. En otras palabras, Dios quiere que nuestras creencias
se conviertan en nuestro comportamiento. Que nuestras creencias se conviertan en nuestro servicio. Y ese servicio que debes prestar tanto en la iglesia como en tus propios hogares, en la iglesia principalmente a los hermanos que tengan alguna necesidad y en el desarrollo de tu fidelidad. Dios se hizo más explícito en esto cuando escribió por medio de Pablo, 2 Timoteo 3, 16 y 17, un pasaje bastante conocido por nosotros, cuando dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. Para toda buena obra. Se desprende de este versículo que el cristiano verdadero es aquel que de continuo busca a Dios y en su búsqueda ha sido transformado por la palabra de Dios, y ese cristiano tiene dos horizontes en el cual mirar. El horizonte que mira hacia afuera y el horizonte que mira hacia adentro. Raro, ¿verdad? Es decir, una mirada es hacia otros y la otra mirada es hacia nosotros mismos. La mirada hacia afuera nos proporciona la base para el servicio social, para la ayuda social que en estos días está ocupando una atención preferencial en la iglesia, y además nos lleva a ser cumplidores de nuestra responsabilidad de prepararnos para enseñar a otros, de dar nuestros diezmos, de ser perseverantes en oración, de ser generosos a través del kilo de amor y a visitar a huérfanos y a viudas en sus tribulaciones, como está terminando su carta a Santiago. La mirada hacia adentro, esa nos muestra la urgente necesidad de cuidar bien nuestra propia persona, o con las palabras de Santiago decir: guardarse sin manchas del mundo. Guardarse sin manchas del mundo. Solo haciendo estas dos cosas podemos ser lo que dice la palabra viva de Dios, ser dignos exponentes de esa religión pura y sin mácula de la cual habla el apóstol Santiago. Hermana y hermano, no quiero hacer un llamado, por supuesto, sino una reflexión. Si tú quieres tener el tesoro de Dios, o que ese tesoro de Dios obre sobre ti con un poder transformador, si tú deseas fervientemente vivir en la presencia de Dios y bajo los estatutos de Dios, bajo la autoridad de Dios, si la palabra en esta noche te ha hablado a tu conciencia y quieres tener un cambio en tu carácter, quieres tener una vida que refleje integridad total y que puedas enfrentar cualquier avatar de la vida con la realidad necesaria, si quieres todo eso, lo único que tienes que hacer es tomar una decisión. Eso te compete a ti. Tomar una decisión que cada uno de nosotros puede hacer como Santiago. Si al comienzo éramos renuentes, ahora que nos llamemos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Amado Dios y Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por tu palabra.